Ara és el moment, us presentem la següent intervenció abans del Coffee Break de la senyora Carme Briera. Ella és counsel i responsable del Departament de Dret Administratiu de Clifford Chance Barcelona. Ens exposarà el repte de les entitats locals des d'una perspectiva jurídica davant dels Open Data i els Big Data. Una cosa, des de l'organització demanem disculpes per no tenir internet, ho hauran comprovat, i d'altra banda també demanem disculpes a la senyora Briera perquè la seva intervenció pivotava principalment amb aquest suport online. Dono la benvinguda a la senyora Briera. Gràcies. Bé, bon dia. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Terrassa per l'oportunitat de poder-vos donar una petita pinzellada des d'una perspectiva jurídica que prometo que serà, diguem-ne, de nivell baix, no avorriré com a advocada amb technicalities de caràcter jurídic i certament l'objecte de la meva ponència anava relacionat primer respecte a Big Data i una referència a Open Data, tot i que Open Data ja se n'ha parlat moltíssim i donat que anem molt malament de temps i ja estic envaint l'estona del Coffee Break i no voldria que el Coffee Break es convertís en l'aperitiu i que el dinar es convertís en el berenar, jo seré realment breu i el vídeo sobre el que jo feia pivotar la meva presentació és un vídeo d'una sèrie de conferències que es tenen lloc als Estats Units que potser les coneixeu i es diuen TED Talks. No sé si algú li sonarà el TED Talk. Són conferències que es van produint a diverses ciutats dels Estats Units sobre temes interessants de moda i presentades des d'una perspectiva bastant políticament incorrecta. Hi ha una talk, de TED Talk, sobre Big Data. I jo no sé si vosaltres coneixeu una nadala nord-americana que es diu Santa Claus is Coming to Town, que l'ha fet famosa el Bruce Springsteen. Bueno, el vídeo es diu Big Data is Coming to Your Town. I jo crec que realment era molt ideal per l'objecte de la vostra jornada, de la jornada que organitza l'Ajuntament de Terrassa. Canviaré l'idioma del català al castellà també per deferència als assistents que potser no esteu tan familiaritzats, no enteneu tan bé el català. I em centraré en concepte Smart City, concepte Big Data, des de la perspectiva de la normativa en matèria de protecció de dades, que és sobre això, sobre el que girava també el vídeo que us volia projectar. Si em permeteu, agafaré el telèfon per saber l'hora, per no extendre'm excessivament. Bé, hace un par de semanas en Barcelona, la Cámara de Comercio francesa y la Cámara de Comercio de Barcelona organizaron unas jornadas sobre Smart Cities. Asistí como oyente, como asistente, y en una de las ponencias, la que dio el representante del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, terminó diciendo, bueno, nuestras ciudades tienen que ser Smart City, Smart o lo que sea. Dijo, o lo que sea. Me hizo gracia la expresión, porque desde mi punto de vista, llamarlas Smart o no llamarlas Smart, ¿qué hacemos con los datos que salen de las aplicaciones Smart? En el fondo da igual cómo lo llamemos. Existe una casi que necesidad desde el propio ordenamiento jurídico que hace que nuestras ciudades, las entidades de carácter supramunicipal, las comunidades autónomas y a nivel de Administración General del Estado, de poner las tecnologías de la información a disposición de los ciudadanos. El nivel con el que se va a poner a disposición el nivel con el que se va a poner estas tecnologías de la información a favor de los ciudadanos aplicadas a la ciudad es distinto. Cada ciudad tiene unas necesidades distintas. Las necesidades de un pueblo no serán las mismas que las necesidades de una capital y entre medio hay un abanico de necesidades. Y a lo mejor por decisión política o de recursos, un municipio mediano no va a pensar que necesita una plataforma tecnológica en la que confluyan todos los datos de todos los sensores que están repartidos por la ciudad. A lo mejor simplemente dice, bueno, pues yo, como en Sant Cugat, voy a establecer un sistema Smart de iluminación de mi municipio y alguna otra cosilla Smart, entendiendo por tal aplicación de las TIC a la prestación de un servicio público, a la innovación, al ahorro, a facilitar la vida al ciudadano, a ofrecer servicios de mayor calidad, me quedo con esos dos servicios. En cambio, a lo mejor Barcelona dice, no, yo lo que voy a hacer es una plataforma tecnológica encaminada a convertir
todo mi conjunto de servicios en servicios Smart. Da igual cómo lo llamemos, Smart o no Smart. Es obligación de la Administración Pública, en la medida de sus recursos y de las necesidades de sus ciudadanos más cercanos, poner las TIC y lo que permiten las TIC a disposición de esos ciudadanos. Y esto es una Smart City. Y el concepto Smart City, desde la perspectiva jurídica, abre un sinfín de retos a las distintas administraciones públicas. ¿Por qué? Porque podremos hablar de temas de contratación administrativa, podremos hablar de uso del dominio público, podremos hablar de la propia organización administrativa, etc. Tenemos que aplicar normas aprobadas en un momento en el que el concepto Smart City casi parece ciencia ficción, tenemos que reinterpretarlas para poder convertir nuestras ciudades en Smart City. Por eso decía, Smart City o lo que sea. Lo que sí es cierto es que el ordenamiento jurídico impone la obligación a las administraciones públicas y a los poderes públicos a actuar conforme al principio de eficiencia. Y si eficiencia es aplicar las TIC a la prestación de los servicios públicos, tienen que aplicar las TIC. Hay un artículo en la Constitución, en el 9.2 de la Constitución, que establece que los poderes públicos deben remover los obstáculos para que los ciudadanos de forma plena podamos participar en la vida política, social y económica de nuestro entorno. Las TIC lo permiten. Por eso pesa en la administración pública la obligación de hacer este ejercicio. Y al final, este ejercicio, lo que se trata es, o el resultado que tiene es el flujo de datos. Y volvemos al leitmotiv de la jornada, ¿no? Es el flujo de datos. Si convertimos nuestra ciudad en una ciudad smart o desarrollamos proyectos smart, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos generando flujos de datos. Datos del ciudadano a la administración y en medio de aquellos que son proveedores de la administración en la aplicación en el desarrollo de aplicaciones o proveedores de la administración ayudándola a prestar determinados servicios públicos. Y el Big Data y el Open Data en el fondo se retroalimentan. Yo distingo Big Data de Open Data por una sencilla razón. Al final la administración recibe de sus proyectos Smart y de su actividad administrativa diaria una gran cantidad de información. ¿Esta información, toda ella es Open Data? No. Primero es Big Data. Big Data, que es un concepto que desde el punto de vista técnico pues está muy de moda y son las cantidades ingentes de información que se obtienen y que no se pueden tratar o almacenar con los sistemas habituales de tratamiento y almacenamiento de datos, ¿no? Entonces se obtienen todos estos datos. Estos datos se tienen que analizar, tratar, sistematizar, pensar para qué se quieren. Si se van a utilizar o no, cuáles son finalidades, la primera y la ulterior. A lo mejor los necesito para una primera finalidad, pero a lo mejor tengo que pensar que los voy a reutilizar, los voy a poner a disposición del público después para que se reutilicen y van a tener otra finalidad. Lo tengo que diseñar desde el primer momento en que yo diseño un proyecto Smart. Entonces, ese Big Data va a ser Open Data, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, en función de si la administración decide que esos datos son útiles para ponerlos a disposición del ciudadano y que el ciudadano los pueda utilizar. Y, por supuesto, si son datos que pueden ponerse al público. Como decía el compañero de la última ponencia, no todos los datos que obran en poder de la administración y tienen la consideración de información pública son datos que pueden tener la consideración de Open Data y ponerse a disposición del público. Bien. Un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay una aplicación, bueno, me vais a perdonar, yo tengo una formación muy norteamericana y entiendo que en Estados Unidos están un poco por delante en todo esto del uso de la información, la reutilización de la información, los proyectos Smart, etcétera. Sobre todo proyectos Smart en ciudades, en lo que llamamos las brown cities. Es muy fácil crear una Smart City cuando es una green city, es decir, una ciudad que nace en el desierto de cero. Es facilísimo. Esa ciudad no existía hace 20 años, la creamos de nuevo y la convertimos en Smart. Es fácil. Una brown city es la que existe en Europa, casi todas, por no decir todas. En Estados Unidos pues probablemente también todas. Entonces es más complicado convertir una ciudad existente en Smart y eso es lo que llamamos nosotros brown city. Bueno, pues una aplicación, un ejemplo de Big Data que puede ser Open Data y a la vez de ese Open Data se generan nuevos Big Data. Hay una aplicación en la página web del portal de Open Data de la ciudad de Chicago que se llama Fixit. Arréglalo. ¿En qué consiste? Es una aplicación que te puedes bajar y tú como ciudadano puedes identificar elementos del mobiliario urbano de propiedad de un ayuntamiento que necesitan reparación. Notificas cuál de esos equipos o cuál de ese elemento del mobiliario urbano necesita reparación, se notifica al ayuntamiento y al cabo de unos días
la propia aplicación genera un cuestionario a personas que viven por esa zona para que verifiquen si ese defecto, esa avería que tenía esa pieza del mobiliario urbano se ha arreglado o no se ha arreglado. Bueno, esto es una aplicación que se ha concebido partiendo de Open Data que ha puesto la ciudad de Chicago a disposición de ciudadanos, en este caso el que ha desarrollado esta aplicación, ¿no? y probablemente pues sean datos demográficos y por supuesto la georreferenciación de todas las piezas del mobiliario urbano. Por supuesto aquí hay un tema de protección de datos en el que incidiré en un momento posterior. Ese ciudadano puede identificar qué pieza del mobiliario urbano necesita reparación, se comunica con la administración y después hay una verificación de efectivo cumplimiento de la reparación que se ha solicitado. De esta aplicación el ayuntamiento obtiene Big Data. O sea, a partir del Open Data se ha generado la aplicación, un desarrollador la ha generado y se obtiene por parte de la administración Big Data. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, realizar una estadística de cuáles son las zonas de su ayuntamiento, de su territorio, donde más se rompe el mobiliario urbano. Y a lo mejor incluso de ahí se puede sacar una estadística en materia de pues, violencia urbana. No sé, ahora estoy inventando. Pero eso sería Big Data otra vez, que la administración tendría que volver a procesar, a tratar y ver si la puede convertir en Open Data para que otro operador o un ciudadano piense o se la utilice para otras finalidades. Y lo veis, se va retroalimentando. Todos son flujos de información. Bueno, y en estos flujos de información resulta que intervienen los ciudadanos, aportando datos. No todos los Big Data no todos los Big Data tienen su origen en datos personales de los ciudadanos. Muchos Big Data no tienen ese origen. Si nosotros ponemos un termómetro en los contenedores de las basuras y para obtener la temperatura de una zona determinada, o si ponemos un sensor en determinadas zonas de la calle para saber cuál es el nivel de contaminación, esta información que recibe el ayuntamiento es información de carácter público, pero no es un dato de carácter personal. Pero si yo voy con el coche por una zona, estoy buscando aparcamiento y hay una aplicación que me identifica cuáles son las plazas de aparcamiento libre de zona azul o de zona verde que hay en mi barrio, y yo tengo esa aplicación y la tengo activada, es muy probable que la información que llega al ayuntamiento o a quien está gestionando la aplicación sea información de carácter personal. Mi número de teléfono, quizás mi dirección de IP, a lo mejor incluso mi dirección para saber cuál es el entorno. Esos son datos de carácter personal. Y ahí es donde el ayuntamiento, el aplicador, el desarrollador, cuando piensa en desarrollar un proyecto SMART y convertir la ciudad en una generadora de datos para luego ser utilizados o reutilizados, tiene que tener muy en cuenta la normativa en materia de protección de datos y cumplirla estrictamente, obtener el consentimiento, informar al usuario para que sepa cuál es la finalidad que se va a otorgar a ese dato, informarle sobre si ese dato se va a reutilizar o no, si se va a cruzar con otros datos con la finalidad de obtener distinto tipo de información, y tiene que intentar en la medida de lo posible que la información que resulte del ciudadano, porque nosotros con nuestro terminal móvil muchas veces sin darnos cuenta estamos dando información, estamos poniendo información sobre nosotros, sobre nuestra manera de vivir, la estamos poniendo a disposición de terceros, y a veces somos conscientes y a veces no somos conscientes. No sé si os suena el concepto de profiling. Si alguno de vosotros compra en Amazon, seguramente cuando hace la compra en Amazon de un libro, al final, o de lo que sea, cuando clica encima de un libro determinado, abajo en la pantalla le pone: otros usuarios que han comprado este libro también han comprado estos otros. Esto se llama profiling. El profiling sale de los datos que nosotros facilitamos, en este caso a Amazon, pero puede ser a una administración pública. La nueva normativa en materia de protección de datos que se están elaborando a nivel comunitario y que se va a aprobar en breve, el reglamento comunitario, establece que todas las aplicaciones que vayan a tener que ser aplicaciones SMART, de las cuales los ayuntamientos y cualquier administración pública obtenga datos, van a tener que ser aplicaciones que tienen que partir de una especie de protocolo que se ha denominado Privacy by Design. ¿Qué significa esto? Que la tecnología que se utilice para el desarrollo de estas aplicaciones tiene que conseguir disociar la persona del dato
que va a ser utilizado, aquel dato que realmente va a servir para la administración, el que realmente le sirve para una determinada función, pues no sé, para saber la rotación de plazas libres en una zona determinada, disociar o hacer que la creación de un perfil no sea invisible. Si se va a crear un perfil con base en nuestra información, que eso se sepa para que el ciudadano tenga la oportunidad de decir, no, yo no quiero darme de alta en esta aplicación, no quiero dar esta información porque yo no quiero formar parte de un perfil. Se está utilizando mucho el concepto de persona, pero persona en abstractos. En el mundo anglosajón, esta disociación, esta posibilidad de hacer profiling de arquetipos, se denomina crear un profiling desde la perspectiva de persona como arquetipo que reúne unas determinadas características, disociándola completamente de los datos personales de esa persona, con la redundancia. Si todas las aplicaciones que se utilizan y se desarrollan, si todos los proyectos SMART que pone en marcha un ayuntamiento directamente o a través de proveedores, si todas ellas cumplen esta normativa en materia de protección de datos y son capaces de disociar realmente la persona de la información que se persiguen, son aplicaciones y proyectos que cumplirán la futura normativa en materia de protección de datos, el nuevo reglamento. Si no, va a haber mucha problemática. ¿Por qué? Porque una aplicación que tenga un ámbito territorial de actuación sobre 6 millones de habitantes, quizás identificar la trazabilidad de todos los datos, de todas las personas que han participado aportando información a través de esa aplicación, sea muy difícil de identificar. O sea, realmente van a quedar anónimas esas personas si estamos en una ciudad de 6 millones. Pero si estamos haciendo una aplicación o se desarrolla una aplicación para un barrio concreto, muy acotado, de una ciudad que a lo mejor no es muy grande, por más que se intente eliminar la trazabilidad, puede que sea fácil identificar las personas que hay detrás de la información que se facilita. Y si no se informa a estas personas, si no se obtiene su consentimiento para a posteriori utilizar estos datos y que si estos datos se convierten en open data sean reutilizados, puede haber un problema de protección de datos. Entonces, recomendación jurídica, y yo creo que con esto termino. Recomendación jurídica. Cualquier proyecto que se quiera desarrollar, cualquier instrucción o contrato que la Administración quiera licitar para el desarrollo de un proyecto SMART. No es simplemente cuestión de poner hoy se deberá respetar la normativa de protección de datos. Esto como genérico pues queda muy bien. Hay que insistir en que las aplicaciones, los desarrollos tecnológicos que vayan detrás de ese proyecto realmente sean aplicaciones y mecanismos tecnológicos y sistemas de comunicación que desde el principio, o sea, estén diseñados desde esta perspectiva del privacy by design, es decir, disociar la información que se obtiene de la persona que da esa información, que al final somos todos los ciudadanos que pertenecemos a un municipio. Bueno, yo creo que con esto daría por terminada mi charla. Debería poner el final del vídeo en el que de una forma un poco amenazadora el ponente del vídeo dice, bueno, ojo con Big Data porque Big Data somos todos y todos nosotros tenemos que velar porque se cumpla esa obligación de la administración pública de ser eficientes pero también de proteger nuestros datos. Queremos colaborar, decían, ¿tenemos que colaborar todos y dar nuestros datos? Bueno, sí, pero a lo mejor alguien quiere beneficiarse de un servicio público que se presta a través de una determinada tecnología, es un servicio SMART, pero sin querer dar su información personal. Bueno, pues a lo mejor hay que valorar si eso es posible. A lo mejor es una persona mayor, no que no quiera, es que a lo mejor no sabe, ¿no? Entonces, intentar que las aplicaciones los desarrollos tengan en cuenta cuál va a ser la información de datos personal que se va a tratar y que eso se va a dar, creo que es muy relevante para todos los propósitos que tengáis en el desarrollo del mundo de los Open Data. Bueno, muchas gracias por la atención y si tenéis alguna duda, en el coffee break.